Damos un saludo a los colegas que se han conectado en el día de hoy para la presentación de este aporte 2 sobre el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETI, que se encontró en consulta internacional ante el Organismo Mundial del Comercio, OMC. En pantalla aparecen nuestros contactos. Este domingo se subirán los dos aportes, el del martes y el de hoy jueves, al canal de YouTube que aparece ahí en pantalla. Como siempre, no está de más recordar que nuestra tarea es la fácil, la de hacer una exposición crítica, esperando siempre que sea constructiva. La de los profesionales del ministerio, infortunadamente, les toca la tarea difícil y en ocasiones sí es muy ingrata. Hoy vamos a tocar el tema de las páginas 234 a la 244. Para aquellos que no pudieron conectarse el martes pasado, estas páginas corresponden a la página del documento que está en discusión. Si tú la tienes en PDF, busca la página 234 del PDF y ahí te aparece en qué parte estamos hablando. Entonces, comencemos con la página 234. Vamos a tocar el tema que se llama clavijas y tomacorrientes y está en el 3.17.10. ¿Qué nos dice el literal F? El literal F nos comenta, que cuando los tomacorrientes se instalen de forma horizontal, el contacto superior debe corresponder al neutro si el diseño del tomacorriente lo permite. Y en la parte que está en terracota, le dicen a uno, cuando exista un arreglo de varios tomacorrientes en un mismo producto, el contacto superior debe ser el neutro. Hay un poquito de discrepancia. Parece ser que cuando la tomacorriente está sola, hasta uno podría no tener el neutro arriba, porque dice si el diseño del tomacorriente lo permite. Pero si tienes un producto donde hayan varios, no hay esa posibilidad, no la tendrías. Entonces, tenemos unas reflexiones al respecto. Importante saber que este error, si es que es un error, del neutro en la parte superior, viene del RETI 2013. Se podría decir que es una mala herencia que se debe erradicar si logramos demostrar o mirar que no debe ser de esa manera. ¿Por qué? No tiene asidero de ninguna norma, ni NEMA, que es de fabricantes, ni NFPA, que es de instalaciones y de incendio, NTC o de la IEC. Parece más bien como una ocurrencia del grupo regulador de ese entonces, del 2013. Y entonces nosotros siempre hemos esperado que nos puedan explicar la implicación de seguridad que tiene el instalarla de una o de otra manera. Aquí tenemos en terracota, en ese color parecido al que vimos ayer, en la presentación pasadita. Dice, existe un arreglo de tomacorriente con certificación UL para instalaciones en áreas de cocina que no se ha podido importar debido a esa restricción que, si viene un conjunto de tomacorrientes, tienen que tener el neutro en la parte superior. Entonces, los americanos tienen un arreglo de tomacorriente y está certificado UL y es para áreas de cocina. Infortunadamente, cuando usted los va a instalar y tiene que ensamblarlos unos con otros, siempre va a quedar el neutro en la parte inferior. Por eso no lo han podido importar. Entonces, no hemos podido tener, digamos, el hecho de utilizar un producto que nos puede ayudar en muchas instalaciones que tenemos.
Para rematar esta parte, la segunda parte del párrafo, o sea, allá la que estaba en este color, es de producto. ¿Sí? Un arreglo de toma corriente debe estar de tal o cual manera. Es un párrafo que es de producto. Entonces debe pasar al libro 2. ¿Por qué? Para que sea revisada en la consulta internacional del comercio. Si la pone aquí donde está, la Organización Mundial del Comercio, los que tengan que ver con eso, no se van a dar cuenta de esa posible restricción y entonces no van a poder objetarla. ¿Qué queremos decirle, hombre? No le impongamos requisitos sin normatividad internacional a los constructores e inspectores de las instalaciones eléctricas. Seguimos con algunas reflexiones. Sucede que esto fue una consulta que se le hizo a una revista americana, muchos la conocen, que es la ECNM, dicen ellos, que es la Electrical Construction and Maintenance. ¿Sí? Es una revista muy conocida de Estados Unidos y ellos tienen una relación muy estrecha con la NFPA. Entonces le hicieron esta pregunta en inglés, aquí tenemos la traducción. El Código Nacional Eléctrico, o UL, que es la empresa que saca los certificados de productos, establecen la forma correcta de montar receptáculos dúplex, esto es, con la ranura de puesta a tierra arriba o abajo, o mirando hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí la pregunta le hicieron con relación no a la ranura del neutro, sino a la ranura de la puesta a tierra. Pero nos puede servir como respuesta porque dependiendo cómo la coloques, pues también la ranura del neutro quedará instalada, quedará colocada. ¿Qué contestaron ellos? En inglés hicieron esta respuesta que la tenemos aquí en español. Va a haber un esquema aquí abajo, mostrémoslo de una vez. Y dice, el esquema muestra las 4 formas en que se puede colocar un tomacorriente dúplex. Ni el código eléctrico ni UL tienen una base que indique la forma correcta de montar receptáculos dúplex. Es decir, tú los puedes instalar como desees. Y es más, ellos lo instalan en forma vertical. Cuando usted va a investigar de pronto y se mete por allá a YouTube, ¿sí? O a otras líneas a tratar de encontrarlo, encuentras por ahí una presentación de un americano que trata de explicar por qué cuando está en forma horizontal es mejor instalarlo de la manera en que el neutro, que es la ranura más larga, queda arriba y no está de acá. Entonces vamos a tratar de hacerle un seguimiento a esto, si eso es verdad o no. ¿Cuál es la idea? Que dice él en esa presentación, pero eso no lo dice más nadie. Y mucha gente dice, oiga, sí, eso es cierto. Entonces, analicémoslo. La idea es que si tú llegas a enchufar una clavija macho en una toma horizontal o en una toma vertical y tú no la metes hasta el fondo, la dejas un poquito salida, es posible que pueda caer encima de esa clavija un cable metálico o algo, y en esta forma que está aquí con la fase para arriba, podría caer y luego el cable pega con la tierra que tiene la clavija mal enchufada y produciría un corto. Cosa que aquí, en esta parte de acá, no sucedería porque sería el neutro si cae aquí con la tierra y no hay corto. Es un poquito traído de los cabellos. Porque la pregunta es, oiga, ¿y si yo instalo la toma en forma vertical, no le cae el cable a las 2 contactos, neutro y tierra? Porque neutro y fase, porque la tierra está aquí. Pues hay un problema gravísimo. Y los americanos la colocan en forma vertical. Y si la coloco en esta forma, entonces el cable cuando caiga es muy inteligente y queda aquí colgando, pero no se desplaza hacia la fase y puede hacer un corto. Entonces, eso como que no es muy cierto. ¿Qué dicen otras personas?
todavía que es peor y presenta un sinnúmero de posibilidades que vamos a explicarlas. Dicen, no, lo que pasa es que si tú tienes en la pared donde tienes la toma, digamos que es esta de acá que tiene la fase. Entonces tú tienes un cuadro en la pared y tienes, está colgando, ¿sí? Está colgando de una cuerda. Puede suceder que, primero, y ahí vienen las posibilidades, que tú tengas la toma en el muro, lo tengas en forma horizontal, que en el muro se tenga exactamente encima un cuadro, que ese cuadro esté colgado por una cuerda y que esta cuerda sea, no pueda ser de nylon, yute o cáñamo, que sea metálica. O sea, ya es una cantidad de posibilidades y posibilidades. La otra posibilidad que tiene que cumplirse es que se encuentre mal enchufada una de las clavijas macho que entran en la toma doble. Entonces tú aquí no insertaste bien la toma, la dejaste un poquito salida. Entonces, oiga, tienes un cuadro, tienes una pita o una piola, pero esta tiene que ser metálica, está exactamente encima aquí. Y entonces, que en la otra salida no haya otra clavija. O sea, lo ideal es que no haya otra, porque entonces si hay otra bien enchufada, el cable caería de pronto sobre esta y no sobre la otra. Que el cuadro no caiga con la cuerda. Si cae con la cuerda, pues el cuadro le pega a la clavija que estaba enchufada y la zafa. Ya no hay corto. Las posibilidades son tan lejanamente remotas, ¿ya? Que para que eso le suceda a un usuario, sería casi que imposible. Yo cuando estaba haciendo esta presentación me acordé de una película que no sé si ustedes la vieron, y mejor dicho, si el tipo se escapaba de la muerte o de un corto, la electricidad lo buscaba, pero usted tenía que morirse de alguna manera o como fuera, algo así llamado como destino final. Esto, por eso es que NEMA, huele, el Código Eléctrico Nacional, ni ese han dicho nada al respecto. ¿Qué podemos entonces proponer? Eliminar ese literal F. No tiene sentido. Es más, recuerden que hay unas tomas que usted pone al exterior y a veces les pones unas tapas tipo intemperie. Si eso tiene con tapa, ¿qué le va a caer encima a quién? ¿Al neutro o a la fase? No tiene sentido. ¿Listo? Ese es el primer tema que queríamos tocar sobre, sobre las tomacorrientes. Pasemos al 241. Pero si tú, sin querer, no te das cuenta e instalaste una toma con el neutro hacia la parte inferior, tienes una no conformidad, tienes que regresar a mirar eso, que realmente no es una no conformidad. Están colocándole más trabajo a la inspectoría y a la construcción. A los diseñadores, no, pues nosotros diseñamos y decimos, ahí hay una toma de corriente y tú tendrías que ver cómo la instalas. Página 241. Vamos a ver los elementos de conexión en la 3.17.16. Elementos de conexión, entre paréntesis, conectores, terminales, empalmes y bornes para conductores eléctricos. ¿Qué dice el literal B? Este literal B está bastante grande, este párrafo, y está divididito en unos colores, más o menos en 1, 2, 3, en 4, en 5 partecitas que es importante irlas mirando poco a poco antes de entrar a las observaciones. ¿Qué dice? No se deben instalar 2 o más conectores o terminales sobrepuestos en el mismo borne o al mismo tornillo. Eso venía también del reglamento anterior. Ahora trataron de ajustarlo un poquito o mejorarlo diciendo, únicamente se permitirá para los casos en que se cumplan con los lineamientos de una norma de reconocimiento internacional que avale este tipo de instalación. En las observaciones y en las reflexiones habrán preguntas como esta, que inmediatamente ya saltan. Oiga, ¿ustedes no encontraron de pronto ese lineamiento o esa norma? Porque si la encontraron, pues no coloquen ese no se debe instalar. Y si no están seguros, tampoco la
coloquen entonces. No pongan al diseñador o al instalador o al inspector a tratar de buscar una norma internacional que de pronto no existe para poder violar lo que aquí dice, no se debe instalar. Otra posibilidad para no cumplir con esta parte de arriba, o cuando el fabricante de la celda o tablero, yo colocaría aquí, o transformador, celda, tablero o transformador, indique en sus manuales, él debe indicar en el manual de él que dicha conexión es posible. ¿Cuál? La de los dos terminales sobrepuestos en el mismo borde o tornillo. Viene otra persona que meten en el baile. En todo caso, el instalador, él también debe indicar tal condición en el manual de operación y mantenimiento de la instalación eléctrica. Continuemos. Esta parte que está en blanco no tiene ningún inconveniente, pero leámosla. Se permite el uso máximo de dos terminales sujetados por un solo tornillo para conexiones en platinas o barras conductoras de corriente, ya sea cobre o aluminio, etcétera, cuando las terminales se coloquen en lados opuestos de la platina o barra, enfrentadas. Lo que todo el mundo ha hecho, lo que siempre se ha hecho, y lo que todos los ingenieros de Colombia sabemos que se puede hacer. Pero aquí viene un coma, con otro problema que le agregamos. Siempre y cuando el tornillo que sujeta dichas terminales esté diseñado para resistir el aumento de temperatura ocasionado por los dos terminales. Entonces tengo que buscar una norma que me lo permita. El fabricante dice sí se puede, pero aún así me toca mirar si el tornillo soporta el aumento de temperatura. Porque aquí no dice, si esto lo dice aquí, no tenga en cuenta esta parte. Me tocaría tener en cuenta eso. Y ya los inspectores sabrán para dónde corre el agua al molino cuando usted le dicen que el tornillo debe resistir ese aumento de temperatura. Empecemos con las observaciones. Primero, la NTC 2050 en el 110.14a, lo único que dice en su segundo párrafo es: los terminales para más de un conductor y los terminales utilizados para conectar aluminio deben estar así identificados. Jamás han hablado de un tornillo o de dos tornillos, nunca han mencionado eso. No hay una norma que lo diga. Ellos me dicen, si encuentras una, pues listo, hagámoslo. No hay ninguna que diga no. Continuemos. 2. Son observaciones, ¿no? Alguien dirá, no, no estoy de acuerdo. El regulador no puede decir, este requisito no tiene que cumplirlo si encuentras una norma internacional que avale la violación de mi requisito. Eso es lo que yo entiendo de esa manera como está escrito. Uno tiene que cuidarse cuando hace una reglamentación de que no hay una norma que diga lo contrario a lo que estás escribiendo. Si no, es que tú no has hecho la investigación profunda que debió hacerse al respecto o las consultas que dieran como resultado ese requisito. Continuamos con observaciones. ¿Qué va a hacer el fabricante nacional del equipo? Transformador o tablero. En todo caso, siempre escribiría en el manual lo siguiente, yo lo haría. La conexión a los terminales y platinas deben cumplir con el RETI y o una norma internacional. Y ahí quedamos otra vez fritos y locos, porque nos dieron la vuelta de nuevo y quedamos en que puedo o no puedo. Si no se arriesgó el RETI, ¿por qué me voy a arriesgar yo como fabricante? Para el equipo importado va a ser un problema, porque no hay una norma internacional de obligatorio cumplimiento que le haga escribirlo al fabricante en su manual. Ah, sí, porque es un equipo importado, es de otro lado. Luego allá no le dicen que lo haga, pues en el manual no va a venir. A no ser que se pueda convertir en un obstáculo para el comercio y este requisito para esos productos tenga que pasarse a discusión pública internacional. No debe estar aquí. O la otra opción que no está escrita es que el señor que lo importó haga una hoja y escriba de pronto, para mi producto que es importado sí se puede hacer lo que dice el RETI en tal parte y se le vale. Y no es una norma internacional. Y no es el
el, el fabricante. No sabemos. Seguimos con las observaciones. En todo caso, quien puede decir algo es el fabricante, pero del conector. Él dice, tengo certificado mi conector o terminal para recibir más de un conductor o solo un conductor y con un solo tornillo, y es apto para 60 grados Celsius o para 75 o para 90. Él es quien debe decir si su borne o conector puede recibir más de un conductor o no. Mostremos varios tipos de conectores. Este recibe dos, debe tener aquí seguro el UL. Si lo certifican bajo RETI, es seguro que se lo certifican y dirá la temperatura. Este es otro tipo de conector y tiene un solo tornillo y puede recibir varios conductores. Este es de tipo tornillo y recibe varios conductores. Este es otro donde dice, yo puedo recibir 3 y en un mismo tornillo puedo ir a la platina. Lo que pasa es que por allá había unas normas que decían era que en un mismo orificio no se puede meter 2 cables, 2 cables, 2 cables, a no ser que esté certificado y diga, yo sí puedo hacerlo. Y esos orificios tienen un solo tornillo. Hablan de este tornillo con relación al orificio, no con relación al tornillo que se va a unir a la platina. Tengo otro donde puedo tener 2. Están certificados y tiene un solo tornillo allá al fondo. Es más, yo podría colocar una platina aquí y otro enfrentado y estoy metiendo 4 conductores y no ha pasado nada. Este es el terminal que solo recibe uno y luego tú lo conectas allá con un solo tornillo y al lado, otro lado pones la otra. Sigamos entonces con las observaciones si les parece. Para tener la certeza que el tornillo soporte el aumento de temperatura que dice allá, el inspector deberá pedir entonces un certificado de dicho requisito. Así las cosas, este requisito para tornillos que agarren platina, se agarren, debe ir al producto libro 2, no en instalación libro 3. Sin embargo, me quedan unas dudas. La temperatura es generada en las terminales de un transformador o en un barraje de un tablero por las bornas empleadas. Yo tengo un transformador de 225 kVA o de 300, de 600. En esas paletas terminales se produce el calor es por estas benditas bornas que empleamos. O eso se transmite por otra cosa del transformador que produce también un calor y las produce hasta allá. Si estoy apretando una sola borna, no dos, la temperatura es extremadamente menor que si estamos apretando 2. Y por eso es que no requerimos certificación de la temperatura del tornillo para cuando es una sola borna. 6.3. ¿Por el tornillo circula corriente o esta pasa directamente de los terminales, las paletas, del transformador o de los barrajes de los tableros a las partes planas de las bornas? Yo estoy seguro que por el tornillo no circula corriente. Usted ha apretado al lado y lado con un tornillo es para que haga una función mecánica, pero la corriente circula desde las paletas o terminales del transformador a la parte plana de los conectores o terminales. Ahora, si usted no apretó bien con un torquímetro los conectores, mi amigo, ese es otro problema, porque si usted no lo apretó, pues obviamente el tornillo queda flojo, una de las bornas o las dos quedan flojas y por el tornillo tocaría que pasara, perdón, la corriente para ir al sitio donde la carga está pidiendo esos amperios. Pero si tú lo apretaste bien como debe hacerse, pues no sucede eso. Por el tornillo no circula corriente. Entonces, continuemos. Conclusiones.
No se requiere invocar una norma internacional para el uso de esta instalación. Los fabricantes de celdas, tableros o transformadores no tienen por qué escribir en sus manuales algo que no es una violación. No se requiere que el tornillo deba tener un indicativo de temperatura o un certificado de temperatura máxima de operación en esa instalación. Al final vamos a abrir los micrófonos para poder charlar sobre el tema, sobre todos esos temas que estamos hablando, y si se acuerdan de los de anteriores, pues también. Entonces, ¿qué hacemos con la propuesta? La propuesta no siempre es destruir lo que ha escribido, perdón, lo que ha escrito el ministerio. No, esa no es la idea. La idea es ajustar lo que se tiene y mejorarlo. O sea, no destruir lo que tenemos, construir sobre lo construido. Todo este párrafo se puede escribir de pronto de esta y es una propuesta. Se permite el uso máximo de dos terminales sujetados por un solo tornillo para conexiones en platinas o barras conductoras de cobre, aluminio, etcétera, cuando las superficies planas de las terminales se coloquen enfrentadas en lados opuestos de la platina o barra. Y ya, sencillito y cortico. Siempre nosotros lo que hacemos acá es que lo que está en rojo lo tachamos, lo que está en blanco era porque estaba y se deja, y lo que está en amarillo se le agregó entre líneas. El cambio no fue mucho. Y no hay que colocar siempre y cuando el tornillo que sujeta ahí, no, nada. Si usted quiere escribir aquí, tenga cuidado y póngale un apriete que tenga que ver con un torquímetro o diga, verifique cuál es sí, la torsión que se debe colocar ahí. Bueno, esa es otra historia. Continuamos. Entonces, vamos para la página 243 y la página 244. En este momento creo que estamos rayando por la media hora. ¿Parece ser? Sí, y creo que como siempre hemos terminado a las 3/4 de hora y dejamos un cuartico para las preguntas y para charlar sobre algún tema. Creo que estamos cumpliendo con él. ¿Qué dice la página 243 y 244? Habla de la 3.17.19, interruptores automáticos de baja tensión. Parémosle bolas un poquito porque estas frases son un poquito complicadas. Y voy a tratar de hacerme entender. Dice el literal I. Los interruptores automáticos deben fijarse en una posición tal que el circuito alimentador llegue al terminal de línea. ¿Estamos de acuerdo? Tú lo alimentas por la línea. Y la salida se conecte a los terminales de carga. Estamos completamente de acuerdo. En caso de transferencias, dice, el interruptor de planta, hay un interruptor que se llama de transformador y otro de planta, uno que es normal y este es el de emergencia. El interruptor de planta podrá alimentarse por los terminales de carga, o sea, métale energía por el lado del load, de la carga, y conecte al barraje de carga, los terminales de línea, es decir, inviértalo, métale energía por la parte de off y la parte de on, póngalo al barraje. Dice aquí, siempre que el fabricante del interruptor indique tal condición, la cual deberá ser transcrita en el manual de operación y mantenimiento de la instalación eléctrica. Yo he notado que en este nuevo reglamento hacen mucho énfasis con el manual de operación y mantenimiento, manual de operación y mantenimiento. Vamos a mirar qué tan certero es eso en el transcurso de esta charla y esto que vamos a ver. Entonces vamos a analizar esto que dice acá, que lo puedes energizar en forma contraria y tú tienes que indicar eso en un manual de mantenimiento y de operación. Reflexiones. ¿Cómo debe indicar el fabricante esa condición?
En el manual de operación y mantenimiento escribiría 2 puntos. Una posibilidad. Este equipo solo le puede hacer mantenimiento personal capacitado, o escribe, o uno de los interruptores se está alimentando por el lado de carga. No dice cómo lo hace. Él podría escribir eso y vea, cumplí, yo avisé. El hecho que se transcriba en un manual de operación y mantenimiento no es una condición suficiente para evitar un accidente. Y eso me hace acordar de algo que vimos los ingenieros, yo creo que todos lo vimos, en lógica matemática, donde vimos algo así como P y Q, si P entonces Q, algo así, donde le explicaban a uno y entendía uno de qué condiciones pueden ser necesarias, pero no suficientes para conseguir un resultado. Esto es suficiente, diría uno, pero ¿con eso usted soluciona su problema? No, esto es una condición que no es suficiente, es necesaria, lo escribiste en el libro, allá se quedó metida, pero nadie se entera de eso. ¿Listo? Necesario hacerlo, sí, pero no es suficiente evitar el accidente. Sigamos mirando las reflexiones entonces. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Desde la NTC del 98, en la 380-6C, que fue adoptada del NFPA 70 del 96. Aún aparece esta misma condición desde allá. ¿Y cómo es que dice? Conexión de interruptores, literal C. Escribe una cantidad de cosas sobre los interruptores y dice, y los interruptores automáticos de circuito utilizados como interruptores, o sea, los interruptores automáticos, se deben conectar de forma tal que las terminales que alimentan a la carga estén desenergizados cuando el interruptor esté en posición abierta. Si yo abro un interruptor, si lo coloco en off, la parte de la carga debe estar desenergizada. Pero una reflexión que ponemos es que existe allá en la norma una excepción. Y la excepción dice, debe permitirse que las cuchillas y las terminales que alimentan a la carga de un interruptor estén energizadas cuando el interruptor está en posición abierta. No está diciendo que tú lo puedas meterle corriente por ahí, no. Es permitido que cuando tú pongas en off un interruptor que está alimentado por línea, a pesar de que lo apagues, esté energizado en la parte de carga. ¿Listo? Ahora miremos qué es eso. Si el interruptor está conectado a circuitos o equipos con capacidad inherente para suministrar una fuente de alimentación de retroalimentación, si tú estás conectado a una transferencia, te puede suceder eso, que tú apagas un interruptor que está alimentado por la línea y en la parte de carga, a pesar de que lo tienes apagado, tengas tensión. Pues porque es una transferencia, maestro. Y si es una transferencia, por el lado del transformador está entrando corriente a esa parte. Miremoslo ahora con unos dibujitos. Y dice la NTC, para dichas instalaciones de transferencias que sucede siempre eso, se debe instalar anuncio permanente en el encerramiento del interruptor o en la zona inmediatamente adyacente a los interruptores abiertos con las siguientes palabras o su equivalente. Precaución, los terminales del lado de la carga pueden estar energizados por retroalimentación, pero nunca han dicho, ustedes pueden alimentar por la parte de carga, eso no lo han dicho. Y la puntillan con lo siguiente, la señal o etiqueta de advertencia debe cumplir con lo establecido en la sección 110.21b.
Entonces, comencemos o continuemos con las reflexiones. La norma jamás ha dicho que en transferencias el interruptor de planta podrá alimentarse por los lados de la carga y que los terminales de línea se puedan conectar al barraje donde está la carga. O sea, inviértalo y no hay problema. Eso nunca lo han dicho. Existe una gran diferencia entre alimentarse por el lado de la carga a decir que los terminales de carga pueden quedar energizados aunque el interruptor o cuchilla de la transferencia esté en posición abierta. Son dos cosas muy diferentes. Las transferencias también pueden hacerse con contactores y aplica lo mismo. Siempre que yo vea una transferencia, un contactor de transferencia abierto, debo entender que en la parte de carga puede haber tensión porque el otro puede estar alimentándolo o retroalimentándolo. Sigamos. Todo el error del literal y acontece porque se extrajo parte de la norma, dejándola fuera de contexto del material original, violándola y comprometiéndola. Existe una gran diferencia entre extraer y extractar. Para extractar, vea la NTC 2050 90.9C2, segunda actualización. Un adelanto. Extraer es ver cosas que a usted le interesan y le parecen como chéveres y las trae cuando esté allá. Extractar es pensar con calma y decir, oiga, si yo extraigo eso fuera de contexto y no le coloco lo anterior o lo posterior o algo que está más allá en otro capítulo, le cambio toda la idea que tenía y puede producir un error grave. Entonces, extractar es algo mucho más fino, mucho más de pensar qué hacemos. Tú no puedes extraer cosas, porque sí. ¿Qué hicieron? Extrajeron una excepción de la norma y la pusieron como un requisito, sin el contexto del requisito, comprometiendo la seguridad. Pero además de eso, le interpretaron mal. Usted puede alimentarse por el generador. Nunca dijeron eso. Miremos entonces el ejemplo. Esta es una transferencia que todos las conocemos, donde tengo el transformador, tengo el generador, ambos entran por line, por la línea. Cuando el automático tenga la nariz en la parte superior, estará en on. Este es en la normal, esta es emergencia. Y cuando el automático esté en la parte inferior, estará en off, estará abierto, digámoslo así. Pero eso no implica que por aquí no haya tensión, porque el transformador está trabajando y tiene tensión y va para acá. Pero no quiere decir que tú estás alimentando por el lado de carga. Eso no es lo que está diciendo. Hay otra posibilidad y es que están uno arriba y otro abajo. Es lo mismo, solo que si usted ya ha construido, ya ha trabajado en esto, lo que usted hace es que le da un giro acá de 180 grados y lo coloca de esta manera. El generador sigue alimentando por línea, el transformador por línea, y por carga unes estos dos como siempre, y le pones su enclavamiento como aquí, perdón, hay un enclavamiento que si uno sube, el otro baja. Cuando yo abra este, o lo apague, o lo abra, y este se cierre, y usted está mirando este, tiene que tener cuidado porque aquí va a haber tensión, a pesar que lo tienes apagado. No es que el generador tú lo metes, no. En las transferencias hay que colocar al lado eso, para que la gente entienda que aquí puede haber hay tensión. Puede haber, no, hay tensión. Entonces, en este sucede lo mismo. ¿Listo? Entonces, en este momento que está en on, está metiendo energía, tensión, así esté apagado, esté abierto. Cuando tú muevas la palanca del enclavamiento, hace lo contrario y eso es. Esto de acá, que tú venga y entres por off, eso no lo dijo la norma. O este otro donde tú dices, el generador podrá entrar por el lado de la carga y entonces el de línea va acá. Jamás lo dijo. Eso es un error. Y este de acá también es un error. Entonces,
¿Qué podemos tener como propuesta? Como propuesta. De nuevo, lo que esté en rojo tachado se quita, lo que está en blanco estaba bien y le agregamos en amarillo lo que falte para ajustar, tratando de respetar el contexto de lo que se estaba haciendo. Uno no puede decir, eso está mal, no, eso por ahí no es. Los interruptores automáticos deben fijarse en una posición tal que el circuito alimentador llegue al terminal de línea y la salida se conecte a los terminales de carga. Eso no tiene discusión. En caso de transferencias, debe permitirse que las cuchillas y las terminales que alimentan a la carga de un interruptor estén energizadas cuando el interruptor está en posición abierta. Y para mejorar el asunto y no sacarnos de contexto, tú le podrías escribir ver NTC 2050 404.6 excepción. Y aquí segunda actualización, si quieres colocarle eso, para que quede mucho mejor. Entonces, ingenieros, digamos que aquí hemos terminado la parte correspondiente a esta presentación, que es la número 2, y que arrancamos de la página 234 a la 244. Los que tengan el texto del reglamento que está en discusión pública ante la Unión Mundial de Comercio, pues sabrán que para el tercer aporte, que será el martes a las 6:30, siempre respetando, tratando de que sean 3/4 de hora, un poquito más, pero que sean 3/4 de hora, empezaremos después de la 244. No sé si en la 245 o la 280, pero después de esto. Y como siempre, en este link, el día domingo, estará esta presentación subida y también la del día martes. Tú entras o por acá entras directo al canal y ahí escoges lo que tú quieras ver. Entonces, ingeniero, creo que vamos a proceder a abrir los micrófonos para que ustedes pues levantan la mano y nos dicen si quieren hablar o algo. Los que no tengan micrófono, tengan problema, lo pueden hacer a través del chat y nosotros los escuchamos con mucho gusto. Denos 2 segundos aquí para... Creo que la ingeniera Karina Guerra levantó la mano. Ingeniera Karina, abra su micrófono. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Ingeniera, muy bien, gracias. Cuénteme. Venga, tengo un pequeño conflicto aquí interno con el tema de lo que usted estaba mostrando ahora último, las imágenes de la alimentación del generador. Y es que en la segunda imagen que usted coloca, la protección del generador está invertida. Sí. Y usted lo está colocando como si fuera una instalación correcta. Y yo la veo como una instalación incorrecta. Yo le colocaría eso que está mal, porque entonces, de ninguna manera una protección puede quedar así boca abajo. ¿Tú me hablas de esta presentación? Correcto, la segunda imagen. Sí, eso tiene un problema. Por esa razón es que tú tienes que colocar aquí ¿cómo es? Esa señal, ¿vale? No, pero eso está prohibido. Sí, claro, claro. Eso tiene unos problemas de cómo es de interpretación ahí que son complicadas. ¿Listo? Porque uno tiene la sensación siempre de que si el automático está arriba, está con energía y si está abajo, no. Aquí es lo mismo, ¿ya? Tú lo tienes abajo, bueno, ya está apagado, pero no está apagado, tiene corriente, ¿vale? ¿Listo? Por eso se debió el asunto que escribieron también allá. Esto es para transferencias, ¿listo? No más. Si tú tienes un tablero que no tiene transferencia, tú no puedes hacer eso, porque te dicen siempre, cuando la naricita esté arriba, está encendido, cuando está abajo, está apagado. Si la naricita está hacia la derecha, entonces está encendido, y si está a la izquierda, está apagado, ¿vale? Esto solo es una excepción para transferencias, ¿listo? ¿Ok? Pues una excepción para atrás, el resto no. Para lo demás no se puede hacer ni loco porque la gente se enloquece y comete un error gravísimo. ¿Listo?
Pues yo supongo que por eso es que el tercer dibujo que está ahí, o sea, entiendo lo que usted comenta de que está mal de que se esté alimentando por la... Sí, o sea, Por, no se permite entrar ahí. Es más, la excepción nunca ha dicho, cuando sea transferencia sí lo puedes hacer, no. Dijo es, ojo, cuando lo tengas abierto, tenga cuidado que puede estar energizado en el otro lado, pero no porque el interruptor deje pasar la energía, es porque el otro lo está retroalimentando. ¿Listo? otro detalle que me llamó la atención es ahí en la anterior, creo que en la diapositiva anterior, o no sé, en una de las anteriores, ahí dice específicamente, dice que cuando se utilicen los interruptores automáticos como interruptores manuales. Miremoslo, sí, yo sé lo que usted me está diciendo. Vamos a ver si lo encontramos. O sea, es como una condición, es como, bueno, utilícese específicamente en este caso. No, lo ves que está complementada con una cosa bien larga, ¿sí? Bien larga, por eso no nos puede sacar de contexto porque es bien larga, donde dice, si el interruptor está conectado a circuitos o equipos con capacidad inherente para suministrar una fuente de No, alimentación de no, no es ahí. electroenergía. No, por eso te digo, es posible que lo diga ya, pero porque estamos sacando después de contexto para poder ir explicando. Pero cuando tú lees toda la norma, te das cuenta que no puedes hacerlo, ¿vale? Sí, claro, es posible que yo haya sacado un pedacito para decirles, mire lo que dice ahí, donde hay unos puntos suspensivos, si mal no estoy, fíjate. Es donde, yo sé ya cuál es la que tú me dices, donde hay unos puntos suspensivos. Vamos a ver si los encontramos. Ahí. ¿Ya? Sí. Porque faltó esta parte de acá, porque te voy a contar esa parte, pero aquí falta la parte anterior. Pero dice puntos suspensivos y ya. Listo. Los interruptores automáticos de circuito utilizados como interruptores se deben conectar de forma tal que las terminales que alimentan a la carga, y eso es correcto, estén energizados. Cuando el interruptor esté abierto. ¿Qué contrariedad hay ahí? Nada. No, ¿Sí? no es No. contrariedad. No es contrariedad, sino que, ¿cómo le digo? O sea, de alguna manera, creo que en este caso no estaría tan descabellado lo que dice No, 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 no. Retie, porque la norma especifica eso que usted está mencionando con respecto a la carga para cuando se utilicen los interruptores automáticos Sí. como interruptores Te voy a manuales. contar una cosa. Aquí vas a tener tú un problema, ¿sí? Un problema y es cuando hagas el enclavamiento. Ahora, hay gente muy experta y hay gente conectada que tiene experiencia en enclavamientos para decir, no, ingeniero, sí se puede, claro. Si tú haces un enclavamiento simple como este, para evitar que uno esté arriba o abajo, no te va a funcionar. Porque cuando tú pretendas bajar este ya está abajo. No te va a permitir hacerlo. ¿Listo? ¿Vale? Lo que tú sí podrías hacer de pronto acá, pero no está permitido que entres al revés. ¿Correcto? Y si tú pretendes hacerlo aquí, no te va a dar. Tendrías que colocar este acá y entonces tienes que hacer una cantidad de engranajes para que eso te funcione. ¿Listo? Bueno, no, tú tienes toda la razón y puedes ir a continuar. Otra pregunta, antes de que pueda mirar yo cómo es la presentación. Listo, ingeniera Karina, muchas gracias. ¿Oye? ¿Quién más quiere aportar o hablar al respecto? Levanten la mano. Vamos hasta las 7:30 exactamente y ahí finiquitamos. Ingeniero Eduardo Espinosa, abra su micrófono. Gracias, buenas noches, ingeniero. Bueno, pues solo quería aportar de pronto que la ingeniera que habló ahorita, pues de pronto tiene razón, se ve muy raro, ¿cierto? En la figura que el ingeniero Daniel puso, o las figuras, ¿cierto? De las diferentes configuraciones de conexiones en una transferencia. Pero es lo mismo que en un tablero de distribución, digamos, no es raro que los interruptores estén en una posición o hacia arriba o hacia abajo, sino
Lo que tiene uno que mirar es la manera de conectarlos, por dónde viene la alimentación, aguas arriba, sabe que alimenta el terminal de línea, aguas abajo al de carga, ¿cierto? Porque es lo mismo, digamos, como un tablero de distribución de esos comunes y corrientes, donde tenemos interruptores que accionamos para cerrarlos hacia la derecha o hacia la izquierda, porque hay interruptores hacia los lados, ¿cierto? El barraje está central, ¿cierto? Vertical hacia los lados, y hacia los lados están los interruptores de sobrecorriente. Entonces, pues, ese es un tablero donde no están no está el on hacia arriba, ¿cierto? Y el off hacia abajo. No tiene que ver con la posición, ¿cierto? Del interruptor, sino más bien por dónde o cómo se conecta. Digamos que es lo que quería aportar. Muchas gracias. Perfecto, sí. Lo importante es que tú tienes que entrar siempre por el lado de línea y sales por el lado de carga para cualquier cosa, hasta en las transferencias. Diferente es que en la parte de carga haya tensión por debido al otro, pero no. Listo, ingeniero. Muchas gracias por su aporte. ¿O quedó muy claro todo o quedaron enredados? Quedó claro. Ah, el ingeniero Juan Ramón habló por ahí. Gracias, ingeniero Juan Ramón. Edwin, Román, ingeniero, cuénteme. Buenas noches, ingeniero Daniel, ¿cómo está? Bien, ingeniero, cuénteme. Bueno, y todos. Bueno, se ha observado también una situación parecida con los sistemas fotovoltaicos de viviendas unifamiliares o pequeñas instalaciones donde los arreglos están llegando a conectar a los tableros no al barraje, sino que entran por interruptores de baja por el lado de carga. Esa también es una condición que se ha visto mucho últimamente. ¿Qué opina de ese tema? Sí, ingeniero, mire, eso fue una mala herencia que tenemos de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Hace mucho tiempo ellos mandaban a unas personas que tampoco eran técnicos, en el momento no habían técnicos allá, eran personas que preparaban la energía por otras personas que tenían mucha experiencia y tenían en la cabeza la idea que en los tableros de automáticos de los apartamentos, por estar no a la vista del armario, ¿sí? O sea, cosas que leyeron por allá de los motores y se metieron cosas en la cabeza, y entonces eso debía tener siempre allá un totalizador. Eso nunca lo ha dicho la norma. Eso la era para motores, ¿sí? Que como están por allá más de 30 metros, claro. Entonces, como no podían colocarle o era muy costoso instalar un interruptor industrial en la parte superior del tablero, porque salía muy costoso. No, mete un enchufable y te metes por ahí por el lado de la carga y energizas el tablero y listo. Y eso ha hecho carrera. Ha hecho tanta carrera es que a veces lo llaman a uno como diseñador, ingeniero, pero usted no le puso al tablero del apartamento un totalizador o unos tableros que son solamente alumbrados con interruptores automáticos monoplanes de 1x20, 1x15. Oiga, pero es que la norma dice que todo tablero debe tener un totalizador. ¿De dónde Caracas dice eso? Eso jamás lo ha dicho la norma. Entonces, ingeniero, es por eso. No, eso no se puede recibir. Si él quiere, si el señor tiene ya el tablero, instáleme en la parte superior un interruptor automático tipo industrial y alimente con eso el tablero. O cámbieme el tablero con uno que tenga espacio para totalizador industrial. ¿Listo? Y hay que mirar en la norma esa de los tableros que tú mencionaste, si ahí, en ese punto, exigen que tenga totalizador. ¿Listo? Pero quieren ponerlo, uno industrial, no enchufable, que lo metas corriente, energía por el lado de carga. ¿Listo, ingeniero? ¿Qué más sería? No más, gracias. No, señora, sus órdenes. Okay, ingeniero, ay, qué pena. Yo creería que el ingeniero se refiere a que en los sistemas solares fotovoltaicos es muy común en todas las instalaciones que la alimentación se haga en el tablero de interconexión de fuentes de energía. La alimentación casi siempre la ponen
precisamente por un totalizador, un interruptor, más bien no es totalizador, sino un interruptor que sirve para recibir la parte de la fuente solar fotovoltaica y lo ponen alimentándolo desde la parte inferior, desde el terminal de carga, ¿verdad? Creo que eso es casi que muy común, diría yo, para todos los sistemas solares fotovoltaicos hoy en día. Listo, regálenme un dibujito de eso por el correo, ahí los tienen ustedes y lo miramos. Y para el próximo martes hablamos del tema. ¿Vale? Eso no tiene inconveniente. Listo, Así ingeniero. tengo algo que hacer entonces este fin de semana. Cuénteme. Ingeniero Guillermo León Valencia Rojas, adelante. Ingeniero, lo felicito porque usted está muy acucioso con eso y es un aporte importante al sistema del RETI. Solo quería felicitarlo por eso. Ah, bueno, muchas gracias. De cosa no preguntó como otros colegas. Bueno, Daniel, ¿y tú qué ganas con eso? Satisfacción personal, para lo que plata no estoy ganando. Estoy dedicándole un tiempo a esto porque esto me gusta. Listo. Al ingeniero William y a mí nos gusta esto. Y creo que a Juan Ramón y a usted también. La mayoría de los que estamos conectados aquí, yo estoy seguro que es porque nos gusta esto. Pero como ya yo tengo tiempo para hacer estas cosas y, y muchas personas no la tienen todavía, pues bueno, yo tomo ese rol. Gracias, ingeniero. Puede bajar su manita. Ingeniera María Orfilia Prieto, presente. Hola, ingeniero, mucho gusto saludarlo y felicitaciones también por esta charla que es bueno discutirlo en el gremio. Una apreciación también respecto a los sistemas solares que pues quedó el compromiso, por lo que veo, de tratarlo la próxima semana. Venga. Un momentico, stop. Yo no he dicho que voy a tratar ese tema. Yo era que iba a hablar de ese dibujito que me iban a mandar. Ok. No, es que sí nos hemos encontrado en muchas instalaciones de sistemas solares, las instalaciones de protecciones alimentadas por el lado de la carga. La pregunta concreta es, si existe una protección bidireccional antes de esa salida alimentada por la carga, ¿se puede permitir ese tipo de instalación? Ingeniera, como le cuento, mándenme solamente ese dibujito, ¿cierto? Y si me manda más, listo, y yo lo analizo, ¿ve? Listo, yo analizo el domingo a las 8 de la noche. Y lo miramos, ¿vale? Listo, muchas gracias. Ok. Saludos a la nieta. Gracias. Juancho, usted también, ¿no? ¿A la mía o qué? Sí, a su nieta, hijo. Ingeniero Eduardo Espinosa, cuénteme. Qué pena otra vez intervenir, pero bueno, es que sería bueno de pronto, ingeniero Daniel, tocar el tema, no solo, bueno, ya refiriéndonos al tema de empalmes, conexiones y demás, es el segundo tema que estábamos tratando, de los demás tipos de conexiones, no solo a barrajes, ¿cierto? Barrajes en tableros, celdas y demás, sino, o las paletas o bornes de transformador, sino también a los diferentes tipos de conexiones, ¿no? Porque pues se tienen conexiones, sobre todo en el sistema de puesta a tierra, donde hay múltiples conexiones, las colas de las pantallas de los cables XLP en una celda, donde en un tornillo llegan varios conectores, ¿verdad? Y pues no es claro para mí, por lo menos, el tema de la aplicación desde ese nuevo RETI, ¿cierto? Cómo uno va a verificar cumplimiento o conformidad de un tipo de instalación de ese estilo, ¿cierto? Los conectores de puesta a tierra que también, digamos, ahí no solamente en los barrajes, sino cuando se conectan a un solo tornillo, que es exactamente lo que dice la norma, pues hay múltiples conexiones, ¿verdad? Pero no es claro la norma, o por lo menos para mí, en ese punto. No, sí, yo le entiendo lo que usted me quiere decir. Sí, en los conos de alivio, cuando sale el conductor de la pantalla de tierra, pues obviamente son 3 conos, saldrán 3 cablecitos y los conectan a un tornillo, los 3, y luego salen con un cable hacia el barraje de tierra.
si eso es correcto, o bajarlos cada uno hasta el barraje de tierra. Supuestamente, ingeniero, yo iba a hablar sobre lo que dijera con exactitud el RETI. Como el RETI no ha hablado de eso, pues yo no tocaría ese tema. Pero lo apunté y lo miramos después de que terminemos las presentaciones. Yo les había dicho que pronto eran 7, ya, 7. Aún me mantengo en que sean 7, pero pronto bajan a 5 o 6 si logramos, porque yo veo que ustedes también han cogido como la forma en que se dicta y he progresado un poquito más, he avanzado un poquito más rápido. Listo, ingeniero, con mucho gusto. El ingeniero Miguel Escobar. Ingeniero Miguel, ¿cómo está? Buenas noches, Inge. Bien, muchas gracias. Inge, quería como complementar un poquito ahí lo de lo que están hablando los compañeros sobre las conexiones en sistema solar. Eh, no sé si estoy de pronto interpretando mal, pero es que en la 690, ese es como precisamente uno de los, ¿cómo se dice? Como de las excepciones a esa norma de que no se pueden alimentar por el lado de carga, porque precisamente en el 690-64, literal B dice que se puede conectar por el lado de la carga. Del lado de la carga de los medios de desconexión de las demás fuentes de alimentación, siempre que se cumpla con todas las siguientes condiciones y da unas 5 condiciones que dan unos rotulados y que esté en un medio de desconexión específico, etcétera. Entonces, es como complementar las dos cosas. Si es lo que tú dices, normalmente no se puede hacer, pero yo creo que en esos sistemas solares, precisamente la 690 nos lo permite. Ingeniero Miguel, yo estoy totalmente de acuerdo. Por eso le dije, déjemelo mirar. Porque uno tiene que leer la norma y leer las excepciones y mirar exactamente lo que ustedes envían. ¿Listo? Eso es lo bueno de la norma. La norma hay que saber que tiene sus excepciones y hay que mirarlas hasta allá. ¿Y por qué razón es? Además, ahí hay ciertas retroalimentaciones que pueden suceder y por eso lo permiten. Ingeniero Fabio Alberto Rodríguez, ¿por qué me bajó la mano? ¿Se me arrepintió? Ingeniero Miguel, listo. Si estamos de acuerdo o queda algo más en el tintero. Ah, bueno, No, perfecto. no, eso era, Inge, muchas Perfecto. gracias. No, de eso se trata. Bueno, ingenieros, creo que nos pasamos 3 minuticos y aquí me pueden regañar ustedes que no les cumplí, no les hice caso. Entonces, nos vemos el próximo martes. Tengan preguntas sobre este tema o sobre el anterior, listo, y con mucho gusto. Y mándenme lo que quedamos y charlamos. Muchas gracias, mucha suerte. Buenas noches.